quiero compartirles a través de unos versículos muy conocidos, pero estuve haciendo unas encuestas y no me respondían lo que yo leía en el versículo. Mateo 28, la gran comisión. ¿Qué dice? ¿No escucho? Ir y predicar la palabra. Eso lo dicen los otros evangelios y esa es la encuesta que recibía. Me decían ir y predicar. Y tenemos eso en mente siempre, ¿no? Pero Mateo 28, la gran comisión, dice ir y hacer discípulos. Suena parecido, pero es algo distinto. Hoy en día podemos decir que somos discípulos de los discípulos de los discípulos que escogió el Señor Jesús para seguir haciendo discípulos. Y un discípulo es una persona que sigue las enseñanzas de un maestro o líder, aprendiendo de él y adoptando sus ideas y creencias. Eso dice Mateo 28. El Señor nos mandó a ser discípulos, que sigamos haciendo discípulos. Nos dejó ese encargo para llevar adelante el Evangelio, como dice Marcos, Lucas y Juan, de arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero no quería simplemente una decisión de conversión el Señor. Buscaba esto, buscaba discípulos. No simplemente que aceptaran a Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que fueran formados en sus enseñanzas, formados como Él. Que se apartaran del mundo, que guardaran sus enseñanzas y lo sigan con todo el corazón, con toda la mente y su voluntad. Sin embargo, al transcurrir los años parece que el teléfono se descompuso. O sea, es viejo el juego ese, ¿no? El teléfono descompuesto, pero una vez lo hicimos en los jóvenes, lo recuerdo. Y el mensaje llegó distorsionado, parece, en la actualidad. Y en estos tiempos vemos noticias lamentables, ¿no? Que afectan a la iglesia. Y son duras. Se las leo algunas nomás. Pastor evangélico detenido por abuso sexual. Iglesia involucrada en sistema piramidal. Fieles filman a pastores pelearse por el púlpito. Y me detengo ahí, pero la lista es larga. Cuando veía son muchos, ¿no? Ahora imagínense ese canal que usa la placa roja todo el día poniendo estas noticias, ¿no? Pastor evangélico, bueno, les dejo una más y con esta no sigo. Dice, último momento, pastor evangélico dice que tenía 100,000 pesos en una caja de seguridad y Dios los transformó en $100,000. Deberíamos ser noticias no tan aberrantes como esta, sino por la multiplicación del Evangelio, por el encargo que nos dejó el Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Pero no es así, iglesia. Lamentablemente salimos en esas placas de otra forma. Y mi inquietud de esta mañana es que estamos haciendo como iglesia de Jesucristo con la gran comisión que Él nos dejó. Y me preguntaba, ¿hemos perdido el temor de Dios? ¿Y con qué autoridad estamos llevando adelante el Evangelio? O peor aún, ¿en qué nos estamos multiplicando si vemos estas noticias? ¿Qué haría y qué diría Jesús? Estas preguntas parece que desaparecieron del vocabulario cristiano. Es lo primero que tenemos que hacer ante situaciones, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Porque supuestamente somos sus discípulos. Y a través de Mateo 28, 16 al 20 vamos a leer, que es la gran comisión. Quiero hablarles en esta mañana, mencionarles 3 cositas y profundizar en 2 temas. Leemos Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y la primera cosa que veo, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Obediencia. Lo primero que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Después, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Jesucristo le ha sido dada toda la potestad. Vemos autoridad en Cristo. Y la tercera, nos da un mandato, una orden, de ir y hacer discípulos. Y ahí tenemos que hacerlo con cuidado, iglesia. No como estos personajes que les vi recién. Y eso habla del temor de Dios. Y en estos dos últimos quiero enfocarme en esta mañana con el mensaje. En el temor a Dios, de Dios y en la autoridad que tenemos en Cristo. Para llevar adelante esta comisión, primero debemos ser obedientes. Pero tener en cuenta el temor de Dios y la autoridad en Cristo. Temor de Dios, no temor a Dios. Muchos confundimos eso, ¿no? Y muchos quizás no se acercan a una iglesia porque temen a Dios. Que Dios haga algo con ellos. Y el Señor ya no nos va a castigar con un diluvio, aunque le queda el fuego. Pero eso es otro tema. Quizás tenemos un concepto equivocado de lo que es el temor de Dios. En la Biblia el Señor usa dos formas distintas. Una para referirse al miedo lleno de ansiedad y la otra en la veneración, la reverencia y la admiración a Dios. Y ese es el temor de Dios en el cual nosotros debemos andar. Hay quienes tienen temor a Dios por el juicio por sus pecados. Déjame decirte, iglesia, que en esta mañana el Señor Jesús murió por cada uno de tus pecados y en Él tenemos perdón. No tenemos que temer a Dios por eso. En Él encontramos perdón y salvación. El temor de Dios no se debe enfocar en su ira, sino más bien reconocer su majestad, su santidad, su grandeza, su gloria y su poder. El temor de Dios para sus hijos es tener respeto hacia Él, obedecerlo, honrarlo, adquirir sabiduría, alcanzar un crecimiento espiritual. No es dudar de lo que Dios es. ¿Honramos a Dios con nuestros actos, iglesia, o lo avergonzamos? Somos sus hijos, le debemos respeto. La persona temerosa de Dios es respetuoso hacia Él. Busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad. Eso es andar en el temor de Dios. Honrarlo, respetarlo, andar en su voluntad, seguirlo. Son los actos que en nuestra vida debemos demostrarle a Él por lo que Dios es. El temor de Dios no se basa en el miedo, sino que se fundamenta en el respeto reverencial que surge en el corazón de los hijos de Él. Él es Dios y en nuestro corazón así lo debemos sentir. Y eso es lo que Dios debemos demostrarle, ¿no? Nuestro amor, nuestro respeto. Y muchas veces el temor de Dios es un concepto que a los cristianos ya parece que salió de moda, que quedó fuera de la actualidad, ¿no? Como Jesucristo vino, tomó el lugar en la cruz por nuestros pecados, encontramos perdón en Él. Y ya a Dios le perdemos el respeto, le perdemos la autoridad que tiene, ¿no? Si Jesucristo nos va a perdonar, pedimos perdón. Es como si tuviéramos licencia para seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan, para seguir pecando. Total, después en Cristo hallo perdón. Y ahí perdemos el temor de Dios.
Ojo, iglesia. Estamos llevando adelante una importante misión que el Señor nos ha encomendado. Hacer discípulos. Lo que Cristo predicaba, lo que Cristo enseñaba. Y muchas veces pasamos nosotros a enseñar nuestras propias enseñanzas, a mostrar cosas que no dice la palabra de Dios. Hacer discípulos es hacer la copia fiel del original. Por ahí hacemos fotocopia de fotocopia y fotocopia, y la última fotocopia sale nítida, que no se ve nada, ¿no? Nosotros debemos ser copia fiel del Señor Jesucristo. No engañes a nadie con el Evangelio, ni te dejes engañar tampoco. Sé temeroso de Dios. En el libro de Proverbios nos enseña y podemos aprender acerca del temor de Dios. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de muerte. Manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Temor a Jehová. Con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Y el temor de Jehová es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Iglesia, tengamos temor de Jehová, temor del Señor. Porque el temor de Dios es lo que edifica a la iglesia. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Jehová, y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Ese grupo de discípulos que caminó con el Señor Jesús perduró en lo que Él les había encomendado, y hoy día se transformó en la iglesia de Cristo, la cual recibió poder, el poder del Espíritu Santo, y toda autoridad en Cristo. Pero no para manifestarse de la manera que hacen estas personas que salen en las placas rojas. No hay temor, no son discípulos del Señor. Ellos tienen influencia, tienen manipulación, ganan multitudes de personas. Podemos ver iglesias llenas de predicadores que no están sujetos a la autoridad de Dios. Es fuerte, iglesia, pero es la realidad que vivimos. Y aparecen en las noticias, en esas placas rojas. Les decía que tienen influencia, tienen manipulación, ganan multitudes, pero no están sujetos a Cristo, no tienen autoridad. Hay muchos que están convertidos, pero no han tomado la decisión de ser discípulos de Dios, de Cristo, perdón. Efesios 1, 21-23 nos dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Este es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Veíamos en Mateo que toda potestad le fue dada al Señor en el cielo y en la tierra. Y acá vemos que esa nos está hablando de la autoridad, ¿no? Que Cristo fue puesto como cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y para vivir en autoridad debemos estar sujetos a la autoridad que es Cristo. Estar sujetos a Él, a su palabra, para tener respaldo de Dios. Porque nos estamos moviendo en un mundo espiritual y necesitamos estar bajo la autoridad de Cristo. Ya no pertenecemos al reino de Satanás, al que gobierna en este mundo, el gobierno terrenal. Pertenecemos al reino de Dios, el reino de los cielos. Y tendremos confrontaciones, tendremos oposición, y necesitamos la autoridad en Cristo. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, iglesia, el mundo espiritual existe. Si no, ¿qué diríamos de los brujos, los tarotistas, los curanderos? Hay por todos lados, ¿no? Ni hablar de los satanistas, que ahora en un par de meses, el 31 de octubre, ahí recargan sus pilas, ¿no? Se ponen al día, hacen sacrificios y todas esas cosas. Nuestra lucha no es con el mundo que vemos, con lo que percibimos, con lo tangible. Nuestra lucha es con lo espiritual, con lo que no se ve. No es con lo que podemos derrotar físicamente, sino con lo que derrotaremos en la autoridad en Cristo. Estos términos referencian a poderes y fuerzas malignas que operan en un mundo espiritual, pero influyen en el mundo físico. Satanás y sus demonios gobiernan sobre este mundo. Como hijos de Dios encontramos oposiciones, luchas, mientras avanzamos en la vida como creyentes. No son pruebas. Muchas veces confundimos la prueba con la oposición del Señor, de Satanás, ¿no? La prueba activa nuestra fe. La oposición activa nuestra autoridad en Cristo. Pero en Cristo tenemos autoridad. El verso 18 dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo recibió el señorío sobre todo. Y esa autoridad se la pasó a sus discípulos. Y esa autoridad la tiene hoy día la iglesia. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Iglesia, tenemos autoridad para llevar adelante el Evangelio, el mensaje que Dios nos dio. Tenemos autoridad cuando oramos en fe. Tenemos autoridad sobre el pecado, pero también tenemos autoridad sobre Satanás y su ejército de demonios. Tienen claro eso, iglesia. Tenemos esa autoridad y vamos a hallar oposición en lo que emprendamos, en nuestro crecimiento en espiritual. No tomemos en cuenta que sea una prueba de Dios, hay oposición, y en eso debemos estar con la autoridad de Cristo. Pero si no tenemos esa autoridad, no estamos bajo autoridad, no vamos a superar esa oposición. Debemos someternos al señorío de Cristo, porque somos sus discípulos, somos su iglesia. Les voy a contar una pequeña anécdota, no sé si ya la contaron porque la conoce el pastor polaco. No una mía va un grupo el pastor y un grupo de líderes a orar por una persona que estaba endemoniada. Cuando empiezan a ministrarlo, la persona se manifiesta y el demonio que estaba adentro les habla y le dice: a usted, pastor, lo conozco, a ustedes dos también, pero vos, ¿qué haces acá?, dice. Y le empezó a enumerar todo lo que había hecho, todos los pecados que tenía esa persona. Ese es el mundo espiritual que nos movemos. Y vamos a Hechos 9, 13, 16, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Está escrito en la Biblia. Pasa en el mundo que nos movemos. Iglesia, debemos estar bajo el señorío de Cristo, sujetos a Él, para que el enemigo no tenga con qué acusarnos.
No podemos imitar la autoridad de Cristo. De hecho, fuera en el nombre de aquel que predica Pablo. ¿Saben cómo vamos a salir si vamos así, no? Si no tenemos la autoridad de Cristo, si no estamos sujetos a Cristo, el enemigo se nos va a abalanzar y saldremos disparando. Y el Señor dirá, ¿a dónde me tenés? Somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo en Cristo. Somos sus hermanos. Y el domingo pasado decía que no todos somos hermanitos, ¿no? Y me daba el pie justo porque venía. Hay muchos primos dentro de las congregaciones. No todos somos hermanos. Por ahí decimos hermano. Somos hijos de Dios. No sé si seremos todos hermanos. Ahí el pastor fue con esta ovejita y se ve que no era muy hermana porque el enemigo lo mandó al frente. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Pregunta que debemos tener muy en claro, iglesia, cuando nos enfrentemos con el enemigo. ¿Quién nos dio esa autoridad? Cristo. Cristo nos dio esa autoridad, porque estamos sujetos a Él. Con Satanás es nuestra lucha. Tiene sus propias tácticas, maquinaciones, para sacarnos del eje que es Cristo. Quiere quitarte esa autoridad que recibiste de Él, recuperar lo que Él perdió. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Va a tratar de entrarte por todos lados, y a donde vea esa pequeña puerta abierta, ahí tomó de vuelta autoridad Satanás sobre tu vida. Por eso la Biblia dice, no le des lugar al diablo. Y escuchen esto, a mí me toca trabajar cerca de Allende también, y hay una cafetería, y había un cartelito así puesto en la puerta como para ganar clientes. Me perdí el del miércoles. El miércoles era para Julián, el café en Bonafide, perdón por eso, no te mandé. Dice, ¿qué es el signo? Si sos de signo Leo, pasa, tenés un café gratis. Y así trabaja el Satanás, ¿no? Con pequeñas tonterías. Pero así es la puerta abierta. Cuando te entraste y te tomaste el desayuno gratis, tomaste el desayuno con Satanás. Le abriste esa puerta y él ganó autoridad nuevamente en tu vida. Así trabaja el enemigo. Las fuerzas de Satanás son poderosas, tienen autoridad para gobernar en este mundo, son malvadas, usan su poder para causar destrucción, se asocian con la oscuridad, no con la luz, con la maldad y no con el bien. Saben cómo conspirar y elaboran estrategias. Es un gran estratega, ¿no? Y si nosotros no estamos bien plantados en Cristo, no tenemos la autoridad, podemos caer muy fácil. Y muchas veces vienen disfrazados, lobos con piel de oveja. Estos predicadores que salen en las noticias son esos lobos con piel de oveja. No tienen currículum, no tienen autoridad, no son copia fiel del Señor Jesucristo. Necesitamos la autoridad de Cristo para movernos en este mundo y vencer al enemigo. Hay quien vive en oscuridad y bajo el dominio de Satanás. La misión de la iglesia es ir en rescate de ellos. Pero debemos andar en temor de Dios y bajo la autoridad de Cristo. Si no, no podremos rescatar a nadie. Peor aún, no tenemos autoridad, no somos parte de los discípulos de Cristo. Necesitamos autoridad para movernos en autoridad. Recibimos un mandato, ir y hacer discípulos, seguir las enseñanzas del Señor. Ellos obedecieron. El versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado.
Jesús dijo, espérenme allá, yo voy a ir. Y fueron todos. Pero dice, algunos le adoraron y otros dudaron. ¿En quién crees, iglesia? ¿Dudas de Cristo? ¿Dudas de su autoridad? ¿Dudas de la autoridad que te dejó? Dice que los discípulos fueron al encuentro de Jesús. Vayamos a su encuentro, iglesia. Si aún no nos encontramos con Él, vayamos a su encuentro. Porque si no estoy bajo autoridad, no tengo autoridad. Dice que les dio poder sobre toda enfermedad, sobre los demonios. Y me pregunto, ¿hay enfermedades en estos tiempos? Sí, hay enfermedades. ¿Está Satanás y su ejército de demonios ejerciendo oposición sobre la iglesia? Sí, también. ¿Y están los discípulos que caminaron con el Señor Jesús? No, ellos ya no están. Pero está la iglesia de Cristo vigente. Y es por eso que debemos levantarnos con autoridad contra las huestes espirituales, contra todo demonio, contra toda potestad, iglesia. Nosotros somos la autoridad en este tiempo para reprender al enemigo. Levantémonos contra esas fuerzas de maldad. Amén. El versículo 20 dice, en la segunda parte, que Él estará con nosotros. Si nosotros vamos, enseñamos, formamos discípulos y nos oponemos al enemigo, Él estará hasta lo último con nosotros. Andemos en el temor de Dios. Sigamos haciendo discípulos. Y cierro con estas dos preguntas, iglesia. ¿Eres discípulo de Cristo? Sigue siendo discípulo. Si no eres un discípulo de Cristo, conviértete en uno. Oramos. Señor,